están? Muy buenas noches. 2 minutos pasaron de las 9, temperatura de 34 grados, noche de viernes, extremo calor, por cierto, aún en este punto horario, así que por sobre todo a mantener la calma porque nos altera un poco esta temperatura. De hecho, yo les decía recién acá a los invitados que la gente está un poco desconsiderada, está un poco intolerante en las calles y principalmente en la ruta. Como sabrán, nos tocó llegar desde la zona de Santaní, un lugar en donde se produjo un grave accidente de tránsito. Ese también va a ser un punto a consultarle acá a los agentes de la patrulla caminera, teniendo en cuenta que el conductor terminó confesando o diciendo que sus neumáticos no estaban en condiciones, es decir, hablamos de condiciones técnicas del vehículo. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados en esta noche. Está el inspector segundo Rubén Lescano, de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, y el inspector Rodolfo Lugo, encargado de equipos tecnológicos, porque también vamos a hablar del Alcotés. ¿Cómo están, inspectores? Buenas noches. Buenas noches, Alexis. Buenas noches, Alexis. Muchas gracias por la ¿Sienten invitación. ustedes la intolerancia en la calle? Bastante. Sí. Bastante. Lastimosamente todavía no sabemos lidiar un poquitito entre conductores con una cantidad abultada de tránsito, mucha circulación de vehículos, el calor también que nos ayuda, sí, y los conductores que están muy intolerantes. La parte técnica, ¿verdad? Ustedes que de repente están con las maquinitas, son hasta mal vistos muchas veces en la calle. Así mismo. Sí, pero sí. Con este aumento de temperatura también lo que hace es aumentar la cantidad de consumo de alcohol en rutas. ¿Siguen tomando los muchachos para conducir? Bastante. ¿Cuánto alcotés positivo tuvimos el fin de semana pasado? El fin de semana pasado tuvimos aproximadamente 365 alcotés positivos. Y negativos tuvimos alrededor de los 7.800. Negativo. Pero positivo para fin de semana es mucho o poco en relación a las estadísticas. Y con relación a las estadísticas siempre sigue siendo, nos quedamos en un margen de un 0,5% de la cantidad de lo que las pruebas que podemos llegar a hacer. ¿Cuál es la ruta donde más se consume? Si vamos a hacer por estadística, o donde más caen los alcoholizados. Mira que normalmente en todas las rutas, porque los controles se van rotando en los lugares. No te puedo decir específicamente sobre Ruta 2 o Avelino Martínez o el famoso Acceso Sur, sí, que hoy en día es Ruta 1. A propósito de Acceso Sur, ya que estamos tocando este tema, ¿cómo se puede hacer el trabajo coordinado con la Policía Nacional, con las policías municipales de tránsito, así también con el Ministerio Público por sobre todo, cuando se da la siguiente situación? Porque rápidamente me vino a la cabeza zona de las discotecas ahí en Acceso Sur. El reclamo de siempre, y lo que te dicen es: no viene la patrullera a controlar a los motociclistas. Y ahí es zona de carrera, se juntan, se reúnen en un sector y a partir de ahí empieza el descontrol. Ya hace varios años sí, que se viene trabajando, pero se tiene que trabajar, como siempre, en forma interinstitucional, tanto Ministerio Público, Policía Nacional, como también la patrulla caminera, sumar fuerzas para poder hacer este tipo de trabajo. Porque teniendo en cuenta la cantidad justamente de este tipo de personas que suelen actuar de esa manera, entonces no podemos dar también nosotros abasto solamente de una sola institución, sino sencillamente unir fuerzas y hacer esto que se pueda trabajar en un proyecto todos juntos. Ahora, inclusive, eso que mencionábamos al inicio, la intolerancia, en este caso por lo general quienes conducen las motocicletas, los jóvenes, muchos de ellos participan de estas clandestinas, por sobre todo, suelen reaccionar contra el personal. Así mismo. Hay mucha agresión, hay mucha... Es más, no se quedan, atropellan las barreras. Me tocó estar una vez en una barrera en donde empezaron a atropellar en masa sin importarles nada. La integridad física del personal, en todo caso, tenemos que tener en cuenta también, Alexis, que normalmente somos o estamos involucrados también en este tipo de situaciones en donde el personal está afectado y tiene también una manera de decir, está expuesto a su integridad física en este tipo de conducta de los conductores. ¿Con qué equipos tecnológicos cuenta la patrulla caminera?
Hasta el día de hoy estamos contando, al menos para hacer las pruebas de alcotest, con los equipos de alcoholemia. Para hacer las mediciones de velocidad contamos con los radares. También contamos con las multas electrónicas que hoy en día facilitan muchísimo nuestro trabajo. Eso está ligado a una base de datos del registro del automotor, como también así tenemos una copia de los datos de todos los ciudadanos gracias a la Policía Nacional. O sea, también que esté conectado a toda esa base de datos le da transparencia al procedimiento. Así mismo, te da transparencia y agiliza muchísimo también nuestro trabajo. Prácticamente dejamos de lado lo que es el uso de las multas con papel carbónico, lo que normalmente hacíamos anteriormente. Hoy en día ya contamos con cámaras inclusive que también nos ayudan a tomar y transparentar nuestro procedimiento, porque están las imágenes de las sanciones están ligadas a nuestras boletas. Recuerdo una intervención en la zona de J. Augusto Saldívar sobre la ruta 1 ahora, que es el acceso sur. Así. La vieja estación, el viejo puesto de peaje creo que es, o la estación de bomberos. No recuerdo bien, o sea, cuál era la función anterior del lugar. Y cuando frenamos ahí por el control, hay como una camarita que le va sacando ya fotografía también el inspector. Sí. Y a veces pensamos que forma parte de un procedimiento erróneo que está haciendo el inspector con su teléfono celular, pero después me fijé que era un dispositivo especial. Así ¿Qué mismo. dispositivo es ese? Ese es un smartphone. Pero tiene Así mismo, prácticamente es un smartphone, es como un teléfono más, pero de alta resistencia, de mayor durabilidad, de mayor impacto, porque evidentemente nuestro trabajo lleva un poquitito más a ser un poco más rudos con relación a que hay gente que nos chocan, se cae el equipo, reaccionan, entonces... Son vulnerables a ese tipo de en ese situación. aspecto sí. Ahora, ¿cuáles son las multas más frecuentes? O sea, las infracciones más frecuentes. Le toca ya al escano ahí. Las infracciones más frecuentes vienen a ser adelantamiento indebido en doble franja continua, que eso hay pocos que respetan, no tiene conciencia en los conductores, hay que concientizarse más de eso. Y conducir alcoholizado. Ese sí, lidera el ranking de Eso lidera el ranking, porque no se tiene que llevar en cuenta que para salir en la vía pública hay que ser consciente cuando agarras el volante, porque es una falta gravísima. También te pones a peligro y le pones a otros que no tienen nada que ver contigo. Acá en zona de la ruta 3, que ahora me tocó observar un poco de ida y de venida, los adelantamientos inclusive en curva. Sí, curva. Y después te agarra la patrullera o la patrulla caminera y sos el primero en reaccionar. No admitís, la gente no quiere admitir su imprudencia. Tenemos un índice elevado también de accidentes de tránsito por imprudencia del conductor, que es adelantamiento indebido también. Ya. No se tiene en cuenta, inclusive la gente se va y sale a las rutas sin conocer hasta las reglas básicas. O sea, cuando por ejemplo el camionero te señala que puedes adelantarte, no ve las señales de tránsito. A mí me sorprende y mucho eso. O de repente el que tiene la mentalidad ya fija en la bocina y ante cualquier sitio ya empieza a bocinarte. Exactamente. Ya prácticamente es costumbre ya del conductor, en vez de dar paso, te cierra la boca calle, el dar un poquitito paso al que el otro vehículo pueda seguir circulando, no porque justamente está dentro de la preferencial, significa que va a tener el que ocupar todos los lugares de la ruta. Es un poquitito teniendo en cuenta lo que estaba en la intolerancia de la gente. Los conductores, justamente como decías, que se adelantan en doble franja, en zonas que por más que parezcan que no hay nada, de repente hay curvas y en ciertos horarios de la tarde y noche circulan muchísimos conductores de motocicletas sin las luces,
y sin las medidas En de ruta, seguridad. eso es impresionante. Allá en Concepción, Orqueta, por ejemplo, hay sectores muy oscuros en donde tenés que tener muchísimo cuidado porque no ves. Ni ojo de gato tiene la motocicleta. Cuando te acercas mucho y de golpe recién puedo observar una silueta que circula sobre una moto. Es un bulto. Sí. Es un bulto en ruta prácticamente, pero esa es la realidad de hoy en día en nuestras rutas. De que muchos conductores toman este medio de transporte de la motocicleta, muy noble, para aquellos que salen a trabajar, son responsables, que tienen todo su sistema de seguridad, tanto casco, chalecos reflectivos, y se toman hasta inclusive la oportunidad de poder comprarse una cámara o la GoPro, como le dicen, para poder grabar las cosas que pasan en ruta, porque son gente responsable que tratan de cumplir con cabalidad lo que dice la ley. Pero hay también así como esa gente que ni siquiera se levanta, se compran una moto, porque anteriormente era 1000 guaraníes la entrega, y hoy en día ya es un conductor de motocicletas. Acá le estoy pasando a nuestro coordinador, a Pitoni. Ayer me tocó captar imágenes, estaba transitando sobre la ruta San Antonio-Upané. ¿Esa jurisdicción de ustedes, ruta San Antonio-Upané? Sí. San Antonio. Sí. Y vos sabés que el conductor de esta motocicleta llevaba una criatura atrás y otra adelante. Pero ni se inmuta, o sea, para él, y si vos como ciudadano le reclamás, él reacciona. A tu liposidad. Y vos estás precautelando la vida de esas criaturas. Ahí está, te llegó el video, Pitoni. Ahí está. Y quiero mostrarles, quiero compartir con ustedes, porque quiero que sea didáctico esto, que la gente sepa en qué tipo de infracciones criminales están incurriendo al conducir en estas condiciones. Ya enseguida vamos a compartir el video. Ayer cerca del mediodía, hora de mucho tránsito en ese sector. Ahí San Antonio, Upané, salida Acceso Sur. Ahí está. Acá. Estas imágenes las capté yo. Sí. La criatura está atrás. Un nene estaba descalzo. Sí. Fíjate vos que el pie está a punto de posarse sobre el... Sí. Y al doblarse vemos otra criatura acá enfrente del conductor. Así mismo. Y como esto. Muchísimo. Y en la oscuridad también. Y lo que normalmente cuando atajamos a este tipo de conductores, lo primero que te sale y te... Yo se murió. Está esa familia. Arajana, doctor. Exactamente. Es el famoso APT Ajá. Arajaina Ajá con hospital, Acera muy tente. Y el famoso se murió. Ese es el famoso que se toma. Si no, de ese coime acente. Así mismo. Y por lo general se les multa a ellos, se les saca circulación. Se les quita la motocicleta, dejan ahí hasta que se fundan, con muchos casos de los que tenemos. Pero sacan otra porque es fácil de acceder. Es fácil, ¿sí? Exactamente. Hoy en día es muy fácil poder quitar otra motocicleta más nueva otra vez, vas a ir a pagar una multa de a lo mejor 2-3 millones de guaraníes porque no tener casco, no tener las medidas de seguridad, llevar criaturas otra vez dentro de una moto, ahí estamos hablando de aproximadamente entre 2 a 3 millones de guaraníes de multa. 8 muertos hoy en accidente de tránsito, o sea, en este que les mencionaba en zona de Santa Aní, kilómetro 145, sector denominado Santa Ana. Ayer, zona de Piquetecue, 2 personas fallecidas a consecuencia de un joven que imprimió velocidad. En solo 2 días estamos hablando de más de 10 muertos y todavía no es fin de semana. Así mismo. En ruta, muertos en rutas. Así mismo. Como consecuencia de conductores irresponsables. Y yo les decía al inicio del programa, tener en condiciones el vehículo es una obligación, pero ¿cómo controlamos que el vehículo esté en condiciones? Creo que ya para mí, a mi entender, como conductor, sí. Te hablo, no como hay una cuestión de conciencia. Sí, antes que nada, como conductor, sin tener en cuenta el uniforme, tengo que tener conciencia de que estoy llevando a mi familia, de estás llevando a tus seres queridos. ¿Y cómo no si vas a hacer un viaje medianamente largo, no vas a poner atención a los frenos, a cómo están tus cubiertas y el calibrar correctamente las cubiertas para poder salir a viajar? Si vas a hacer un viaje largo, con más razón, ver un poquitito el agua, mirar el radiador, qué tal está, la temperatura, si funcionó,
Si la pastilla de freno sigue todavía funcionando, vas a hacer un viaje largo, lo más coherente como conductor sería ir a un taller, hacer revisar un poquitito qué tal están, si las mordazas de frenos están bien y después hacer tu viaje. Ahora, yo estoy llevando una familia conmigo. Tu vida y la vida de tu familia. Y si yo voy solo, tengo que pensar que en mi casa me están esperando. Que hay criaturas que a lo mejor van a llorar por mí, a lo mejor mi señora va a llorar por mí. Y tengo mamá, tengo papá, tengo hermanos. ¿Cómo no voy a pensar un poquitito todo lo que conlleva la consecuencia de tener un accidente por ruta? Y sencillamente por no tomarte 1 o 2 horas en pasar a un mecánico, el famoso mecánico amigo o confianza, y que te diga, tu freno está bien, o tenés que cambiar o hacer la rotación de tus cubiertas porque está gastado así, está gastado así. Bueno, una cuestión de conciencia también con respecto a ese punto en específico. Fin de semana, hoy es viernes, la gente seguro lo primero que nos va a preguntar dónde va a haber barrera. Y cuestiona gran parte de la sociedad también el hecho de que existan información sobre el punto en el cual va a haber una barrera y así la gente evita. O sea, no es lo que quiere ponerse en condiciones. Si no se va, le mete el trago y solo evita. Y al evitar también puede ocasionar un accidente de tránsito. Exactamente. Tenemos que tener en cuenta de que muchos de los accidentes con derivación fatal ocurren inclusive dentro del casco urbano y a gran velocidad, y también con conductores que consumieron alcohol. En la mayoría de los casos, el alcohol es un factor. Inclusive hay muchos casos en estos últimos tiempos que estamos viendo que son dentro de las ciudades, dentro del casco urbano, lo que ocurre en este tipo de accidentes, y a gran velocidad y con conductores alcoholizados. Ahora, decías y mencionabas recién las condiciones técnicas en las que tiene que estar un vehículo si vas a hacer un viaje, sea de mediana o larga distancia. Además de eso que mencionábamos, ¿qué tenés que tener adentro? ¿Cómo se tienen que ir los chicos? ¿Qué no tenés que hacer dentro de tu vehículo? Porque a veces tomamos mate y tomamos tereré también ahí. Sí, bueno, siempre que estés acompañado, y nosotros hay una tolerancia con relación al tema del consumo de mate y tereré. Si tenés un acompañante que te está cebando el tereré o el mate, no hay ningún tipo de inconveniente siempre y cuando no tengan una velocidad bastante elevada y estén circulando en forma tranquila, que es totalmente distinto a que estés manejando y tengas que pasar a una gran velocidad, porque si en cualquier momento puedes llegar a perder el control y ahí ya tu mano teniendo sujeta la guampa no vas a poder sujetar bien el volante. Cuando viajamos sabemos que existe un límite de velocidad en rutas, zonas rurales, zonas urbanas, pero ¿cuál es la velocidad recomendada? Recomendada, no llegar a los límites. O sea, si yo voy a viajar ya 80, 100, ¿cuál es la recomendada? Para vehículos livianos es 110. Hasta 110. Sí, nuestra ruta está preparado para alcanzar, para llevar esa velocidad. 110 con 110. ¿Cuántas personas adentro de un sedán, por ejemplo, vehículos chicos? Vehículos chicos es para 5 personas. Sí, hasta 110. El conductor y 4 acompañantes. O no se discrimina por vehículo. O sea, uno pues tiene que tener la conciencia también de cuántos se van y bueno, de acuerdo a eso. Tiene que ir munido de cinturón de seguridad. Eso sí. Nos acostumbramos nosotros a usar el conductor y el que está al lado nomás, su acompañante. Y el de atrás de atrás no nos olvidamos de eso. Y eso es lo que no se tiene que hacer. Todo lo que está dentro del habitáculo del vehículo tiene que ir munido de cinturón de seguridad. ¿Y los chicos, las criaturas, hasta qué edad están con el sillón especial? ¿Hasta qué edad? Hasta 12 años tiene que usar cinturón de silla de seguridad. ¿12 o 2? 12 años. 12 años. Hasta 12 años. No sabía yo eso. Sí.
Pero 12 años es un pro. Yo tengo una hija de 9 y suele ir tranquila y atrás. Sí, pero tiene otra vez la silla de seguridad, tiene otra vez, se tiene que desarmar y queda un asiento otra vez así, un poco alto. Prácticamente. Un adaptador. Sí, Y no con es eso más se el famoso adapta. esa silla para menores Menores de 5 años usan la sillita de seguridad con cinturón. Sí. Pero eso se desarma y queda un adaptador y con ese adaptador se tiene que Es usar el hasta 12 adaptador años. hasta los menores de 12 años. Para que puedan viajar seguro. Ahora los niños de 12 años les decís eso, no, yo no soy bebé, te vas a decir. Sí, sí. Entonces tu vida está por encima de que hay mecanismos de seguridad y muchos mecanismos. Hay mecanismos. Hay de seguridad. que- Pero los cinturones normales a una criatura de 9 o 10 años también les sirve, ¿verdad? Porque atrás me hago la idea que tenés el cinturón cruzado y después el que se siente en el medio, el que tiene acá en el... También. En el medio. Y el otro... Sí. Ah, Sí. ya. Así mismo. Todos asegurados. Todo ¿verdad? lo que está dentro del habitáculo Los del vehículo. ocupantes. Los del ocupantes. Así mismo, porque normalmente dicen, no, tu acompañante es el de al lado nomás. No, todos los ocupantes, dice la ley. La mayoría de las personas que fallecieron y no tenían puesto de seguridad, las minivan tienen cinturones de seguridad. Sí. Todos los vehículos que vienen preparados con asientos, vienen preparados con el cinturón de seguridad. El conductor tenía puesto el cinturón y se salvó de milagro. Las otras personas salieron despedidas del vehículo. Que no tenían... Bueno, tenían Y cinturón. ahí ya habla bien claro del tipo de medida de seguridad que no estaban utilizando, porque hay que tener en cuenta de que aquella mamá o el papá que le llevan el regazo a su hijo, por más menor que sea, tenga un año y medio, o menos inclusive, es el que está más expuesto, Sí. porque no hay fuerza que pueda atajar en un accidente a la criatura, porque es el primero que va a salir expedido. Y si no sale fuera del habitáculo, dentro del habitáculo sí o sí va a tener algún tipo Dos de... criaturas de año y medio fallecieron en este accidente. Así mismo. Coincide con una criatura de 6 años. Después ya Que no todo- tenían la silla de seguridad. no tenían silla de seguridad, mucho menos el Y me No imagino- tenían puestos Y lo que nos cinturón. imaginamos el famoso, se va mi regazo, Se va porque mi es regazo. chiquitito, entonces pensar de que si son 11 los ocupantes de un vehículo así, de este porte, inclusive con las criaturas, lo primero que vas a pensar es que van a ir en el regazo. Ujú. Ahora, estos vehículos tienen cierta capacidad. Y Sí. voy a dar la marca que es el Toyota Regius, Sí, que es una minivan grandota. sí, Pero si sobrepasa la capacidad, 11 personas no, ya 12 personas iban, no es mucho ya. creo que no quiero, En su interior, más, yo no pero creo sé que cuántas- hacía hasta 8 personas que normalmente suelen 8 venir. personas. Suele Porque venir después ya en son esa los capacidad. minibuses los que llevan Sí. de 10 a 15 personas. Exactamente, eso ya vienen preparados para 10 a 12 personas. Ujú. Pero esos ya son un poquitito más grandes otra vez. Porque hay que diferenciar lo que es una van de los minibuses. Así mismo. Inclusive las características preparadas, inclusive para llevar el peso de más personas. En la habilitación municipal normalmente suele venir la característica del vehículo, en la cédula verde ya te dice la característica del vehículo. En estos casos son todavía vehículos de tipo camionetas, van cerrados. Se le da como una característica de camioneta, pero es una van cerrada. Y no todavía como minibús, no tiene esa característica de minibús para un transporte específico de esa capacidad de ocupantes. Yo, por ejemplo, Alexia Viro, y voy a ser muy sincero en esto, y volviendo a las preguntas de las reglas básicas. Por pandemia no pudimos perforar la licencia de conducir, pasaron los años, el año pasado creo que recién hacia mitad de año se habilitó nuevamente, los controles no fueron rígidos Sí. y debido a que no eran rígidos los controles por el tema de evitar las aglomeraciones para llevar la documentación, bueno, dejamos pasar. Sí, Ahora ya no, o sea, ahora tenés que estar al día. así mismo. ¿Qué pasa si no tenés perforada o perforado el carnet de conducir? O sea, ¿qué jurisdicción tienen ustedes al momento de interceptar un vehículo en ruta y el conductor no tiene en regla su carnet? El permiso de conducir. La famosa perforación. La competencia de la patrulla caminera en eso se controla. Nosotros controlamos quinquenal vencimiento de la licencia de conducir. Ajá. Perforación de licencia de conducir controlan dentro de su municipio los La policías PMT. municipales de tránsito. O sea, ustedes, por ejemplo, si yo tengo la licencia no perforada,
Sí. ¿En qué estoy fallando con ustedes? No, No, nada. no nada. tener ninguna Prácticamente, infracción. como dice el inspector, el vencimiento total de la licencia de conducir es lo que nosotros controlamos. El total. El Sí. total, prácticamente. El total, es cierto. así Sí, mismo. porque te da cierto límite. Al dorso de la licencia de conducir está la fecha de vencimiento de la licencia de conducir. Miramos, eso tiene yo no nada sabía. que ver, no tiene nada que ver los años de perforación o la colocación del ticket, de la pegatina prácticamente. Ahora bien, sí, me intercepta un policía municipal de tránsito en su jurisdicción, sí puede multarme porque no está perforado mi registro. Así mismo. Pero sí habilitación. Así mismo. La misma cosa pasa con la habilitación. Nosotros controlamos el vencimiento total porque hay muchas habilitaciones que vienen también por 5 años. Al menos suele pasar con habilitaciones de Itapúa, de esa zona, que suelen también cobrar prácticamente por 5 años. Uno aprende también, uno aprende preguntando. 85625-000, el número de teléfono habilitado. Este es un tema que hace que se hagan muchas consultas y ya rápidamente vamos a las consultas de los televidentes, Pitoni. Bueno, no voy a decir la descripción de... A ver, favor, si le podés preguntar a los de la patrulla que me digan así, ¿por qué tengo que prender la luz del vehículo con 40 grados de temperatura? ¿Qué luz de vehículo? ¿A qué luz se refiere? Están hablando de la luz baja. El uso de la luz baja es una luz obligatoria, Sí. que científicamente también llega comprobado de que en la posición de la circulación y en contrasentido se puede observar mejor el vehículo que está circulando y a la distancia se puede llegar a calcular mucho mejor la distancia del vehículo que está. Sirve para medir. Exactamente, es para que yo pueda mirar, al menos también tengo el famoso retrovisor, me fijo y veo que el vehículo que está viniendo atrás mío, me fijo y veo la luz y sí. trato de hacer las mediciones correspondientes, adelantándome o al menos manteniendo siempre mi mismo carril. Por eso es importante. Sí, por eso. En ruta principalmente. A ver. Dice, buenas noches Alexis, los invitados anoche estaban reclamando un accidente en acceso sur con un muerto y a otro se le amputó una pierna reclamando justicia. Causante de este crimen, un marino alcoholizado y en contramano. Ahora está libre como si nada. ¿Qué hace la policía, la patrulla caminera en estos casos? Bueno, acá ya estamos hablando de jurisdicción de la Policía Nacional con respecto a la detención del Ministerio Público. Sí. En todo caso, la prevención por sobre todo. Bueno, antes que Ustedes nada... le pueden tomarle alcotés, todo. Podés hacer, pero nosotros nos limitamos a hacer nuestro trabajo, Sí. que sería en este caso la intervención del percance rutero. Intervención. Así sí. mismo, y de acorde al tipo de situaciones, si es que da positivo a la prueba de alcotés y es un nivel que ya supera el mínimo que hoy en día va al Ministerio Público para su proceso legal. Bueno, en las consultas, a ver, ahí siguiente consulta. Si aún no dispongo de chapa o chapa provisoria, ¿me pueden sacar el vehículo? Así mismo. O sea, el concepto de sacar pues está mal. O sea, es la retención. Es una demora. Una demora, La famosa demora que hacemos nosotros con los vehículos, porque es obligatorio la circulación ya con la chapa, o al menos con la chapa provisoria, que eso le va a durar por 45 días durante el trámite que dure la chapa definitiva. Definitiva. Bueno, otra consulta, por ejemplo, interviene la patrulla o intervención en la patrulla, me multan, por ejemplo, y yo voy transitando y de repente me intercepta otro agente. ¿Cómo yo hago para demostrarle que ya fui multado? Le muestro el lectivo de eso. La Sí. boleta. ¿Ya me multaron? Sí. Pero eso tiene un periodo. Así mismo. Tiene un periodo. Ahora, cuando te multan, ¿cuánto tiempo tenés para pagar? Con relación a qué tipo de infracciones. ¿A qué tipo de infracciones? Si hablamos de las leves, pero las que te dejan circular. Sin inconvenientes. El inspector que ve que ya fuiste sancionado vamos a poner el ejemplo de las luces. De las luces, sí. Te va a solicitar a lo mejor que vuelvas a prender las luces. Si es que ya está figurando en el sistema, no te va a volver a sancionar. Buenas noches, Alexis. ¿Se puede tomar tereré manejando? Sí, se puede. Sí se puede, siempre y cuando esté un ocupante quien le tenga que estar cebando El tema de la pregunta recurrente también, la zapatilla. No está dentro de nuestra ley.
No está. No está dentro de eso. Y si no está dentro de la ley, se puede. Está dentro de ordenanzas municipales. Ah, municipales. Entonces, de jurisdicciones. sí, Sí. el famoso si vas a estar por ruta es una cosa, pero justo vas a entrar en el casco municipal, en el casco urbano y te pueden atajar si te van a sancionar. Descalzo, ¿no? Tampoco no está establecido. Ya. Soy chofer y qué diferencia hay entre categoría A con B superior. Yo tengo la categoría A y no puedo bajar a B superior, dice. Sobrepasa mucho la categoría A sobre el B superior. Tampoco entendí la pregunta. La categoría A de un conductor es conforme a la preparación, A la preparación que que tiene de tiene, poder sí. manejar el tipo de vehículo. Y en este caso tendría que ser que la licencia A le habilita a poder manejar otros tipos de vehículos. Y la superior B es para vehículos de gran porte, en ese caso, para el transporte de vehículos de gran porte. Esta pregunta me mata por la forma en que presenta. Dice, parabrisas tirí es multa, ¿verdad? No tenemos nosotros dentro de eso. Pero hay peligros de Claro, transitar, ¿no? claro. Se te puede venir, o sea, Justamente estamos hablando, sigamos ahí a lo que es la conciencia. Hoy en día cualquier partícula de una piedrita te va a poder inclusive seguir rompiendo, si no te puede ya ocasionar la rotura total. Están por ejemplo los paragolpes traseros. Hoy me tocó ver un vehículo que iba a velocidad de ruta, el paragolpes trasero estaba por despedirse. Eso es un peligro porque al parecer no se percató, bajar, golpear un poquitito, ajustar, porque es un peligro no para él, sino para el que está atrás. Exactamente. El tema de conducir no es una conciencia solo por delante, sino para atrás también. Exactamente. Es que todos somos parte del Sí. tránsito. ¿Y los colectivos por qué no tienen cinturón? Dice. Una pregunta. El famoso... ¿El huevo o la gallina o la es algo que sí tendría que tener, en muchos países sí tienen sí. así mismo. Cosa que no se utiliza porque el famoso se sube, se sienta, es para no utilizar. Muchos suelen quitar inclusive si no se le cambia el asiento. Pero si vamos a fijarnos, en otros países sí tienen el cinturón de seguridad en cada asiento. Hola Alexis, ¿le podés preguntar si yo tomé una noche antes hasta las 22 y me ataja la madrugada de ir al trabajo y me sale positivo? ¿Tiene sanción? Es más, muchas veces seguimos con los efectos. La resaca es un efecto del alcohol y seguí mareado. Así mismo. Con relación al alcohol es muy amplio porque tiene mucho que ver justamente a lo que dice el usuario, de que si yo estuve tomando hasta las 10 de la noche, me fui y me acosté a dormir, bien, me voy a levantar todavía, yo creo que con el alcohol en el cuerpo. Ya tenemos muchos ejemplos de eso, porque te levantas a las 4 de la mañana, te cepillas los dientes, haces tus necesidades. Café. Y lo que quieras tomar igual va a seguir teniendo efecto porque el alcohol ya agarró gran parte del cuerpo y el torrente sanguíneo. Para que pueda agarrar el torrente sanguíneo al alcohol tiene que llegar a los alveolos del pulmón. Entonces, una vez que ya agarra los alveolos, que es lo más profundo de los pulmones, es donde se hace justamente la contaminación del alcohol en el cuerpo. Y para eso se necesita muchísima agua y volver a eliminar bastante con ir al baño, orinar y estar sudando. Pero el cuerpo en reposo y levantarte a manejar, evidentemente no vas a eliminar el alcohol que te tomaste a lo mejor 4 o 5 latas, por más que no es mucho, pero el cuerpo no llegó a eliminar lo que es el alcohol y no llegó a consumir en su totalidad o eliminando el alcohol en sí. Es decir, te va a salir positivo. En pocas palabras, sí. Sí. ¿El polarizado está reglamentado o hay alguno permitido? Está reglamentado, tengo entendido, hasta AT05 y en la visera hasta es AT20 y hasta a una medida de 20 centímetros. ¿Y el famoso polarizado americano? Ese me parece que ya es muy profundo, está prácticamente dentro del mismo límite del AT5. Entonces está
relativamente permitido dentro de los límites y los parámetros para la circulación. 21:37 minutos, mucha gente comunicándose. Sí, los chicos sí o sí deben usar la sillita con cinturón hasta los 12 años. Así mismo. O sea, Y supongamos una intervención y los niños sí tienen el cinturón, todos están debidamente protegidos, pero no cuentan con una sillita. O sea, ¿hay conciencia o tratan de decir a los padres que inviertan en la sillita o se los multa directamente? No. Es una cosa, a veces la palabra es mal utilizada, pero es conversable. Es tolerable. Tenemos que tener en cuenta de que sí, cuando ves que la persona, inclusive vamos otra vez con el ejemplo de la luz, te prendió la luz chica, normalmente solemos explicar que tiene que ser la luz baja, que es una vueltita más a la luz, a tu perilla de la luz, para que puedan encender en su totalidad las luces. Es la misma cosa que el uso del cinturón de seguridad. Si vemos que hay criaturas inclusive con cinturón puesto, sí solicitamos a los padres que traten de invertir en una silla para que puedan ellos viajar mucho mejor y más seguros. Porque si es que nosotros aplicamos la multa, estamos hablando de más de 560.000 guaraníes y sería prácticamente la mitad. Sacar la posibilidad de que... Exactamente, el costo de lo que se pueda llegar a comprar una silla. Y es mucho mejor aprovechar eso. A propósito de niños, los lactantes, cuando de repente la mamá tiene que darle de mamar y está sentada enfrente y le lleva al frente o tiene que pasar ella atrás o el vehículo ella tiene que pasar atrás. Sí, es lo más recomendable. Mamá pasa atrás y y puede, pero con el bebé y el cinturón. No, en este caso, lo que nosotros... Lo recomendable es estacionar y que de repente... Lo más adecuado sería justamente eso, estacionar y poder dar de mamar a la criatura, teniendo en cuenta justamente el peligro que puede llegar a ocasionar el hecho de que esté la criatura suelta en el brazo de la madre. Alexis, preguntarle por la chapa acrílica, muchos tienen así, si no es prohibido. Es una sanción. ¿Una sanción? Es una sanción. El proceso tendría que ser la denuncia del extravío de la chapa y con la denuncia del extravío presentar de vuelta a los trámites para la duplicación de la chapa, para obtener duplicado. Bueno, ¿por qué el seguro contra terceros no es obligatorio? Con relación al tema de los seguros, era que se derogó un poquitito el tema de nuestra ley porque era un poco más estricto y limitaba muchísimo a los conductores, o al menos a los dueños de vehículos, tener o poder circular sin esta obligación. Muchos conductores menores de edad fueron interceptados ya también. Sí. O sea, las estadísticas, de repente el papá le da el volante al chico y el menor de edad, o sea, psicológicamente no está preparado para conducir un vehículo. ¿O a partir de qué edad uno tiene ya esa madurez como para tomar el volante? Si vamos a ir un poquitito a un tiempo atrás, creo que me viene a la memoria un percance de un chico de 14 años manejando un automóvil Toyota Allion que ingresó por la casa, por una vivienda. Sí. Era del barrio y prácticamente salió a dar una vuelta. No sé ni sé si era con autorización del padre, pero ahí ya nos marca la pauta de que ante cualquier tipo de situación no están preparados para poder reaccionar de alguna manera. Con relación a la barra LED, si pueden... Eso es molesto, realmente. Cuando te encandilan y cuando te refleja el espejo retrovisor, la barra LED o las luces LED. ¿Qué tipo de focos están permitidos? Están permitidos hasta 2 reflectores normales, pero tapados. Estamos hablando siempre del cobertor, sí. Sí, pero dentro del casco urbano. Ahora sí, si vas a hacer tu viaje hacia el interior, en la zona rural, ya no hay inconvenientes, pero siempre ante los cruces con otros tipos de vehículos, lo importante es apagar la luz alta. Y el tema de las barras LED tienen el mismo uso. Si es que no tienen los faros y tiene una barra LED, tiene que estar tapada esa barra LED.
Buenas noches, Alexis. El remolque con piola. Pregunta, por favor, muy caro me cobraron por remolque. No sé si porque le remolcaron por piola o el camión contratado especial. Tiene que tener una barra. Barra, Sí, sí. Fijo. El fijo. El fijo. El pedazo de metal. Exacto. Ese. Claro, porque es más práctico, porque con la cuerda de repente se te suelta, o si no aceleras y estás haciendo este movimiento. Esto. Exactamente. Y es muy difícil conducir así, o sea, tanto para el que va adelante tirándote como para el que tenés que estar muy atento al frenar. El que está adelante tiene que estar más atento hacia atrás que hacia adelante. Sí, porque de repente se te va el vehículo. Así mismo. Qué importante es hablar de esto, porque de repente vamos aprendiendo muchísimas cosas que no sabemos al momento de conducir y que podemos evitar inclusive ciertos detalles. Inclusive contratiempos en una barrera. A propósito de barrera, el trabajo se intensifica los viernes. Hoy hace calor. Yo vi mucha gente que está tomando al lado de su vehículo. Yo vi mucha gente que está tomando con su acompañante conduciendo. Así. Es aparentemente un problema endémico, difícil de erradicar, que tiene sus consecuencias. Y en tal sentido, entonces, se justifica que salgan a formar las barreras y a evitar que un potencial homicida esté en las calles. Así mismo. Tener en cuenta un poquitito también de que con esta ola de calor, mucho más se dan los casos de alcotés. Dice, las luces buscahuellas sirven para andar en ruta de día. Hoy me multaron por eso. En verdad que no. Lo que dice la ley es que tiene que ser las luces, la luz baja. Sí. Es la luz obligatoria en ruta. Y a lo mejor no le funcionaba la luz baja y encendió su buscahuella. A lo mejor sí funcionaba, pero solamente prendió la luz la buscahuella. ¿Qué pasa si no te diste cuenta que no te funciona un foquito? Yo recuerdo PETA, inclusive antes te colocaba el foquito. Estoy hablando de hace años atrás, pero ahora... Sí. Porque de repente uno puede no percatarse de eso. Así mismo, lo que pedimos normalmente si es que tienen los repuestos que puedan cambiar para no ser sancionados. Que la barrera no tengo acá y colocar rápido y seguir la marcha. Y tenemos muchos casos de conductores de gran porte que normalmente ocurre por la carga que llevan o por el tramo que están pasando. Justamente los golpeteos de los vehículos de gran porte hacen que se quemen y tienen los repuestos, cambian y continúan su viaje sin hacerle ningún tipo de sanción. Acá dice, ¿qué pasa si uno está con emergencia y saca el pañuelo blanco por la ventana? Si hay una barrera, ¿dejan pasar? Yo creo que dejan pasar y además te acompañan para abrir el paso. Claro que sí. En muchísimas ocasiones... Yo ya vi patrulleras así, mismo, muchos motociclistas que están aprestos en un servicio o en otros tipos de servicio de tránsito, dejan sus puestos y acompañan a este tipo de situaciones a los usuarios. ¿Trajiste estadísticas, Lescano? Si queremos saber también... este es el resultado del fin de semana. El fin de semana pasado, sí. Es lo más reciente que tenemos. Tuvimos... A ver. Prueba de alcotés. De eso estábamos... Hablando al principio, al principio de alcotés positivo, negativo, de procedimientos realizados el fin de semana. Como de vehículos demorados momentáneamente que entraron y accidentes de tránsito. Accidentes de tránsito, fin de semana, consumo de alcohol y accidentes de tránsito, así encabeza la lista. ¿Qué tipo de vehículos son los comúnmente interceptados? O sea, ¿conductor de qué tipo de vehículo es el que más bebe? ¿O los más chicos, los grandes, los camioneros? O sea, no hay una discriminación. No. Hasta camioneros profesionales. Claro, sí. Claro. Difícil decirte bien si es que el motociclista, el conductor de autos o camioneros, pero normalmente depende mucho de la ocasión, vamos a decirle. Bueno, esto también es hace que te pongas nervioso cuando circulas en ruta o en calles, ¿verdad? El vehículo que se va a la izquierda despacio y no te da para adelantar, ¿qué se puede hacer? Y le bocina y se enoja. Ahí sí que yo creo que se justifica la bocina porque saben yo que ese carril es de velocidad o de adelantamiento. Es adelantamiento. Adelantamiento. Es adelantamiento. En realidad el carril izquierdo es el carril para poder realizar el adelantamiento. Y el uso obligatorio de todos los conductores es el carril derecho. No porque va justamente el colectivo hacia el carril derecho significa que vas a tener que ir despacito, no. Te adelantás, tomas una cierta distancia y volvés a entrar en el claro que hay en el carril derecho. Pero ¿qué pasa? Normalmente la gente se olvida de eso y va por el carril izquierdo como si fuera de que ese es su carril
obligatorio. Y en rutas que tienen muchos carriles, como por ejemplo la Transchaco, la nueva ruta también en zona de Eusebio Ayala y la que está viniendo hacia... Tenemos que tener en cuenta que hay muchos Hay muchos carriles, sí. de 3 carriles, Sí. inclusive tenés tu carril principal, que es tu carril derecho en sí, después tenés tu otro carril, y en muchas ocasiones tenés el tercer carril, que inclusive está también señalizado por el semáforo para el ingreso a la izquierda, que justamente en Transchaco tenemos ese tipo de situaciones. Las ampliaciones de ruta han disminuido los accidentes de tránsito, porque de repente en la mayoría de los casos hablamos también de rutas angostas al momento del factor preponderante del causal de un siniestro. ¿El ensanchamiento reduce eso o al contrario hace que más vehículos circulen y se produzcan más accidentes? No. Estadísticamente. Lo que tenemos que tener en cuenta un poquitito, Alexis, de que es muy linda nuestra ruta nueva. Sí. La ampliación es muy buena, pero justamente va también de la mano del exceso de velocidad. Y muchos de los casos tenemos con los conductores de colectivos de gran porte que tuvieron varios accidentes ya de vuelcos, llegando a ciertos lugares muy importantes que hoy en día se están haciendo los controles de velocidad para que puedan ir normalizando eso. Dice, la caminera puede multar por rueda de auxilio, chaleco reflectivo, ¿qué hora es obligatorio? Son de 18 a 6 o cómo es, o sea, chaleco reflectivo, digo bien, y sí. Multa por rueda de auxilio. Nosotros, dentro de lo que es la ley 5016, está establecido el uso del chaleco reflectivo durante las 24 horas. A 24 horas. Sí. Pero nosotros dentro de la institución y a través del comando institucional tenemos la directiva de poder hacer los controles o las sanciones correspondientes desde las 18 horas hasta las 06 horas. Pero si tenemos en cuenta, como digo, la ley dice las 24 horas el uso reflectivo del chaleco reflectivo. Muy bien. Buenas noches a todos. Solo quería saber si es cierto que no se puede circular con los faros tapados. Solo el original del vehículo. A mí me multaron por tener los faros tapados. ¿O se aprovecharon nomás de mi ignorancia? Los faros auxiliares tienen que ir tapados, que son los famosos reflectores. Sí. Y los faros originales que vienen, que son la luz baja o tu luz alta, que vienen de fábrica, eso es lo que normalmente se tiene que estar utilizando. Ya. ¿Y los faros en qué? O sea, ¿lo utilizan en otras rutas ya? Ya serían una zona rural. Zonas rurales. Ya prácticamente claro, en los lugares más descampados, como para poder tener... Esos caminos vecinales oscuros después de ruta atrás y tenés que alumbrar todo para ver y no caer en una zanja. Bueno, 856-25-000. A ver, buenas noches, señores. Una pregunta para las linternas y sábanas blancas, las sábanas mortuorias, ¿cierto? Me olvidaba ese detalle. No está dentro de nosotros. No está. No, nosotros no solicitamos ni la linterna ni el uso de sábanas mortuorias. No está establecido entre la ley. ¿Sí el extintor? Sí, el extintor sí, porque básico. Es algo súper importante. Bueno, seguimos nosotros, 21,50, temperatura de 34 grados. Conducir sin remera, preguntan. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, yo suelo manejar sin remera ahí por la pared. Es desesperante el calor. Y encima el aire te consume más combustible. Hay que ahorrar un poquitito. Se entiende. Se entiende. A ver, no tiene nada que ver. Podemos manejar sin remera. Si tenés físico para exhibir, metele. En tema de los controles con alcotés, la gente que se niega puede hacerlo. Sí. Pero cuando ves que evidentemente no puede ni pararse. No, nosotros, todo conductor está libre de someterse si la ley te obliga, y evidentemente esto se comunica al Ministerio Público. Tiene ya un proceso penal al momento de negarse a hacerse la prueba. Entonces, el fiscal va a ordenar la demora del vehículo y a lo mejor también la demora del conductor en la comisaría más cercana, jurisdiccional, por el tiempo establecido, que normalmente suele ser de 6 horas. Alexis, ¿si pueden multar fuertemente a los que cubren su chapa con paragolpes o usan desteñidos para que no se vean? Hay una sanción referente a eso. Sí, hay un artículo que habla sobre el uso o la chapa deteriorada o tapada. Los paragolpes tienen dimensiones
aceptables, aceptadas, o tiene que tener ciertas condiciones para el Sí, vehículo? así mismo. Está establecido también En la ley. una cierta distancia. Hubo un tiempo en el cual se reclamó mucho el tema de los paragolpes. Sí, porque venía dentro de la ley en sí, venía establecido prácticamente que no se tenía que utilizar hasta un cierto, a una cierta distancia los paragolpes adicionales, no de fábrica, sino los adicionales. Y entonces, una vez reglamentado eso, sí ya nos dio la posibilidad de poder dar un cierto margen de aquellos paragolpes adicionales. Dice, ¿será que la chapa provisoria dura 45 días? Porque al salir del registro del automotor tiene un vencimiento de 30 días calendario, dice. Así mismo, pero nosotros normalmente le damos los famosos 15 días, que es De gracia otra vez. de entre lo que es la verificación técnica. Sí. Si te dan la verificación técnica con tu chapa provisoria, ya te da una posibilidad de poder circular al menos durante esos 45 días. Ahora, con respecto al uso de, por ejemplo, y escuché muchísimo a lo largo de años también, que el enjuague bucal. Te da positivo si es que el enjuague tiene alcohol. ¿Y cómo demostrar que fue todo enjuague bucal? Si tenés Sencillamente, sí. sencillamente el conductor debe solicitar una segunda prueba, Sí. Aclarando, claro de que él efectuó un enjuague bucal antes de llegar al puesto de control, y el enjuague bucal ya comprobado por nosotros en la institución tiene un efecto de 7 minutos en la mucosa, y que normalmente, sin tener que hablar tanto o hacerse un enjuague con agua, ya pierde efecto del alcohol. Buenas noches, quería saber si la tolerancia de velocidad máxima, ejemplo, máxima 60 y voy a 65 kilómetros, tener cubierta mal estado no tiene sanción, pregunta. En el caso de los límites de velocidad, normalmente solemos dar una tolerancia de hasta 10 kilómetros Hasta 10. más. Y no porque la ley me diga, sino sencillamente porque es una orden superior, ¿Sí? para poder dar una cierta tolerancia a los conductores. Porque el famoso ese entró fuerte, está bajando la velocidad, ingresó a la zona, entonces siempre le damos una tolerancia al conductor de 10 kilómetros más para no hacer la sanción relacionada a eso. Esta pregunta me parece muy interesante. ¿Cargas sobre vehículos están permitidos y hasta qué dimensiones? O sea, de repente la bicicleta, las maletas. ¿Están los portacargas para los vehículos? Sí. ¿Los cuántos podemos llevar? Y normalmente tiene que ser hasta, si vamos a hablar de vehículos de cargas, vamos a ir un poquitito a lo que es para ese efecto, y tiene una dimensión de 3 metros desde el último eje, desde el centro del último eje del vehículo. La misma cosa para aquellos vehículos livianos que normalmente suelen llevar también sus cargas. Y si es que no pasan las dimensiones de medios de 15 a 20 centímetros de los laterales de cada lado, entonces también está dentro de las normas, ¿no? Hace rato, sobre la ruta que les mencionaba, había un camión grande y llevaba rollitos de madera Sí. para leña, supongo yo, Sí. pero sobrepasaba mucho la altura, ya era impresionante. Que Parecía que podía perder el equilibrio, el control. No sé si estaba bien sostenido, puede ser impresión mía, pero supongo que eso tiene una regulación también. Tiene una regulación, tiene permitido hasta altura máxima establecido es hasta 430. 430 sobre el techo del vehículo o El ya en general. máximo. Máximo. Desde el eje. Desde el eje, o si no, desde el pavimento hasta el último, hasta 430. Hasta 430. Es permitido, y eso se tiene que ir también atado con cabos. Si Con es, cabos, con sí. cabos se tiene que ir atado. Pero ¿eso le corresponde a la Dinatran o ustedes con También controla La la Dinatran. patrulla caminera. patrulla caminera? Las dos instituciones. Las dos. Si el auto tiene, o sea, el famoso pica, si ya está funcionando, te paraste y pusiste, ¿también es necesaria la baliza? Pregunta. ¿Cómo? Dice, por favor, pregunta a los Así, policías. en el caso de que hay si el el auto vehículo- tiene luz de estacionamiento, ¿es necesario tener la baliza? Pregunta. No, si el vehículo está con desperfecto, sí o sí tiene que tener la baliza. Porque se sobreentiende de que si yo pongo la luz de estacionamiento, la luz de stop, es temporalmente.
Pero si yo estoy señalando con las balizas, estoy señalando y estoy indicando de que estoy con desperfectos mecánicos. Entonces, tiene un es lenguaje importante, también, sí. sí, es importante que eso se tenga en cuenta. Muchos de los casos, y ya que estamos tocando este tema, hay muchos conductores que tienen un percance y sencillamente quedan sobre ese carril. Sí. Y muchos de los casos es con aquellos vehículos que tienen el cambio automático. Porque es difícil de mover, sí, porque no pueden mover. Ya queda trabado. Sí. Hay un botoncito al lado del cambio que es para liberar justamente ese, para eso, el cambio, poner en neutro y poder cambiar. Sería muy importante que la gente pueda también hacer uso de ese tipo de mecanismos. Oprimir el botón para... Sí. Exactamente, liberar un poquitito el cambio, poner en neutro y mover un poco el vehículo. Yo creo una que mala costumbre, esa es la de dejar el vehículo durante la intervención. Inclusive, ni ¿Cuándo siquiera puedes sacarlo al carril o...? Ni siquiera ponen la baliza, justamente hablando de lo que estaba consultando el usuario. Es una cuestión inclusive hasta de civismo, o sea, que te importe el conductor que viene atrás o el que tiene que circular. Porque... Y después también están los accidentes, ustedes intervienen, el que quiere curiosear y se queda, frena, sacan la foto. Y en un lugar de percance alguna vez ocurren tres. Porque él viene curioseando y se lleva por delante el vehículo. Transporte de mascotas. No hay condiciones. No tenemos, estamos reglamentados referentes. Pero sí hay una malísima costumbre que observo, los padres le dejan hacer a los chicos el de abrir la ventana del techo. Exactamente. El techo solar y se van. Yo me imagino un accidente y totalmente prohibido. Y creo que va dentro de la conciencia de cualquier papá el prohibir ese tipo de actos para con la familia, ¿no? Más todavía para los chicos, porque están expuestos a que esté cualquier cable suelto y que pueda llegar como a tocar mínimo. la criatura, como mínimo. Estamos hablando referente a eso. Que venga un motociclista que te choque, el impacto igual va a ser bastante grande. Mira, esta es una... Me gusta mucho por el tema ese de que mucha gente no sabe cómo transitar sobre una rotonda o ceder el paso. Dice, por favor que expliquen cómo tomar una rotonda. Hay muchos que no saben quién tiene la preferencia. Está el letrero de ceda al paso. Y ese es justamente el punto. Hacer caso de las indicaciones y las señalizaciones que están en la ruta. Es sencillamente eso. Atender nomás. Si en tu carril te está diciendo ceda al paso, significa que tenés que dar paso al que ya está dentro de la rotonda. Les agradecemos muchísimo. Fíjense, en una hora hablamos de todo lo que la gente no sabe al momento de transitar. Explotó nuestro WhatsApp, dice Pitón, y eso es positivo porque quiere decir que la gente está interesada en conocer y ese es el objetivo de nuestro programa, por eso le llamamos Puntos de Vista. Lugo Lescano, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en cualquier momento, en cualquier manera, en instantes. Porque... Así mismo. Dale, hasta luego, chao.